Paradójicamente, creo que el triunfo del no en el plebiscito produjo mejores efectos que simplemente votar ese sí en el plebiscito. ¿Por qué razón? Hay que decir que el gobierno nacional había detenido una serie de procesos de participación de sectores de la sociedad por mantener vigente el diálogo con las FARC. A eso también se prestaron las FARC. No fue simplemente decisión del gobierno nacional. El no que pone en evidencia, desde mi punto de vista, dramáticamente hace ver lo que la gente no esperaba ver. Es decir, que ya la guerra puede no reiniciarse, puede comenzar. Recuerden que hace unos años, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en Colombia desapareció el conflicto armado para llegar al terrorismo. Eso fue una mentira de Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué lo hizo? Porque si reconocía el conflicto armado, eso tiene implicaciones internacionales. Si afirmaba el terrorismo, eso tiene otras implicaciones internacionales. O sea que allí hubo un manejo político apoyado por la comunidad internacional. Hoy la comunidad internacional se ve obligada por el interés que tienen en invertir capitales en Colombia de llegar a acuerdos de paz con las FARC y posteriormente con el Ejército de Liberación Nacional. Claro, ¿por qué ese interés? A mí siempre me ha llamado la atención de por qué la comunidad internacional ahora ve la posibilidad en un país, se prepara para el posconflicto y quiere invertir acá. Cuando el señor presidente nos dice que la inversión se incrementará, tiene toda la razón. La pregunta es ¿dónde? Entonces vamos a tener incremento de la inversión en la altillanura, con transnacionales y tal vez alianzas con sectores campesinos para el desarrollo de la actividad agrícola industrializada. Un segundo componente tiene que ver con la minería legal. Las grandes transnacionales quieren llegar, ¿sí?, también a explotar esa minería que el conflicto armado les ha impedido llegar con toda la tranquilidad, como se puede ver en el caso de las petroleras que han sufrido todos los impactos de las acciones militares del Ejército de Liberación Nacional y aún de las FARC. El capital financiero internacional quiere llegar con más fuerza a Colombia para poder articular este país a una dinámica más global. Ese es el impulso que el presidente Santos le está dando al problema, a la vinculación de Colombia a la OCDE. Es decir, que Colombia cumpla con normas internacionales de ese club de países supuestamente plenamente desarrollados, pero que le brindan garantías al sector financiero internacional. La paz es fundamental no solamente para Colombia, sino para la comunidad internacional, porque en un mundo actual que por los efectos perversos de la globalización está generando una serie de fluctuaciones y de ciclos de auge pero al mismo tiempo de crisis, llegando posiblemente hasta la estanflación, entonces esta apertura le da posibilidades a esa comunidad internacional y al gobierno colombiano de tomar mayor protagonismo en la esfera internacional. Muy bien. Le pregunto por otro actor político en medio de esta actividad coyuntural del país. Álvaro Uribe Vélez gana el no, él se echa el hombro ese no, ese triunfo del no. Ya han hecho las contrapropuestas frente al proceso de diálogos en La Habana y este acuerdo, y ya muchos sectores salieron a decir que lo que está generando es impunidad. ¿Usted qué lectura tiene frente al tema? A ver, yo creo que
hemos exagerado junto con los medios masivos de comunicación el protagonismo de Álvaro Uribe Vélez. Primero, la primera claridad es, él no es el dueño del no. En el no hay múltiples actores sociales que por razones profundamente diferentes y tal vez más legítimas que las que puede esgrimir Álvaro Uribe Vélez, votaron por el no. Lo segundo que habría que decir allí es lo siguiente. Para Álvaro Uribe Vélez, el no es una fórmula de oposición, mientras que para los otros sectores que votaron por el no, eso no es fórmula de oposición, ¿no es cierto?, sino de llevar al gobierno y sobre todo a las FARC a hacer un acuerdo, una serie de acuerdos que sobre todo le restituyan a las víctimas, ¿sí?, la dignidad que perdieron en el momento en que fueron secuestrados o asesinados, etc. Entonces esas dos claridades hay que hacerlas en referencia a Álvaro Uribe Vélez. Creo que le estamos reconociendo demasiado a Uribe Vélez con ese no. Él no es el dueño ni el más protagonista en torno al no. En cuanto a los regímenes de impunidad, mire, el ministro de Justicia, el nuevo, que ahora no recuerdo cómo llama, se dijo que en Colombia había el 97% de impunidad en la justicia ordinaria. Horacio Serpa Uribe, hará un mes y medio, dijo que había el 95% de impunidad, ¿sí?, en la justicia ordinaria colombiana. Entonces, ¿qué justicia estamos pidiendo para las FARC? ¿Por qué si para las FARC pedimos toda la justicia del planeta, mientras que para los grupos de para los paramilitares, que solamente hay 34 procesos, no se exigió esa justicia? Es decir, 300 y pico de asesinatos cometidos por un paramilitar le da 8 años de cárcel, cuando normalmente le debería dar entre 40 o más años de cárcel. Sin embargo, a eso le estamos llamando justicia transicional. Luego, la justicia transicional, digan lo que digan los señores abogados, es un paso, una especie de aproximación a actos de justicia que en este país nunca han habido. ¿Cuántas víctimas del conflicto armado, cuántos asesinatos, cuántos homicidios fueron investigados por la Fiscalía y fueron juzgados en los tribunales colombianos? A tal punto es el desafuero de la justicia en Colombia, su pérdida profunda de legitimidad, que este país se ha visto obligado a hacer intervenir la Corte Internacional, ¿sí?, para la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Entonces, mi pregunta, y yo creo que más de un sector de la población colombiana se la está haciendo, es ¿por qué estamos exigiendo para las FARC una justicia que para el resto de los delincuentes colombianos nunca se ha dado? Es más, yo diría que esa es una de las razones por las cuales las víctimas reales del conflicto, quienes perdieron a sus hijos, a sus mujeres, a sus esposos, a sus padres en el conflicto armado, por eso votaron por el sí, porque valoran más un proceso de paz, los resultados de sacar del conflicto armado 14.000 fusiles, que supuestos procesos de justicia que nunca en Colombia han conducido a nada. Bien, finalmente, sacando del conflicto al ELN y las FARC, las dos guerrillas más antiguas de este país y yo diría que de América, ¿qué viene para Colombia? ¿Qué podemos esperar en un departamento del Cauca que ha vivido en medio del conflicto? Hoy en día ya se habla de muchos líderes que están siendo o amenazados o asesinados por defender territorio por el tema de minería, por ejemplo. Claro,
Mire, en Colombia no va a haber la paz que los colombianos suponen, ni que el gobierno de Santos ha vendido. ¿Por qué? Porque están las bandas criminales, ¿sí? Que están lo suficientemente armadas hasta para hacer peligrar, ¿sí?, la estabilidad del gobierno de Colombia. Estamos retornando a un poder militar, más no político, como el que Carlos Escobar alguna vez, en alguna oportunidad tuvo. La amenaza, el secuestro, la extorsión de las bandas criminales ponen en evidencia que esa paz tan anunciada no se va a dar en Colombia. Es decir, que en Colombia las fuerzas de policía y las fuerzas armadas del ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana van a seguir incrementando sus presupuestos para poder controlar un delito internacional, porque el problema de las bandas criminales en la contemporaneidad está en que son estructuras internacionales, no son simplemente estructuras nacionales. Entonces, llegar a la paz así, como tan automáticamente, no es posible. Profe, muchas gracias. A ustedes por la entrevista.